Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos entre manos un misterio histórico de primer nivel. Como si fuéramos auténticos detectives, vamos a ver cómo una serie de datos económicos de la Alemania nazi, datos que, ojo, han estado ocultos bajo llave durante décadas, están cambiando por completo todo lo que creíamos saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces pensamos que la historia es algo estático, que ya está más que escrita, pero de repente, ¡zas!, aparecen nuevos números en un archivo y nos toca replantearnos absolutamente todo. Vale, vamos directos al grano. Seguro que os suena esa idea que lleva años en los libros de texto, ¿verdad? Esa que dice que Hitler básicamente no quiso movilizar del todo la economía alemana antes de la guerra porque solo planeaba campañas muy cortas. Supuestamente no quería cabrear a la población exigiéndoles demasiados sacrificios. Pero, un momento, ¿y si todo esto fuera un inmenso mito? ¿Y si los verdaderos datos apuntan a una preparación a larguísimo plazo? Pues agarraos porque la cosa promete. Para que veáis hasta qué punto caló esta idea en todo el mundo, fijaos en esta afirmación. Es del informe estadounidense sobre bombardeos estratégicos redactado en 1945. Esto literalmente sentó las bases de la famosa hipótesis de la guerra relámpago o Blitzkrieg. Durante más de medio siglo, muchísimos historiadores y economistas se tragaron la historia, que Alemania solo buscaba victorias fáciles y pasaba de construir una industria pesada para no molestar a los civiles. Era una teoría comodísima, la verdad, y cuadraba genial con los primeros éxitos de Alemania. Pero las apariencias engañan muchísimo. Antes de destapar el pastel, tenemos que aclarar dos conceptos clave, porque son la llave maestra de todo este embrollo. Por un lado, tenemos el armamento en amplitud. En cristiano, esto es fabricar armas para el corto plazo. Hacer fusiles y tanques a toda prisa, dárselos a las tropas y a pelear. Por otro lado, está el armamento en profundidad, y esto ya es harina de otro costal. Hablamos de una estrategia a largo plazo. Construir gigantescas fábricas, enormes acerías, plantas químicas, toda la infraestructura para aguantar una guerra de desgaste durante años. Bueno, pues la historia oficial siempre sostuvo que Alemania se quedó única y exclusivamente en el primer paso. Y aquí empieza lo bueno, la verdadera investigación. A ver, para orquestar un buen encubrimiento hace falta un apagón informativo, ¿no? Pues el régimen nazi se marcó uno de manual. A partir de 1934, la Oficina de Estadística del Reich cortó el grifo. Así, de repente, dejaron de publicar cualquier dato macroeconómico sobre las inversiones totales del país. De la noche a la mañana, el resto de potencias se quedaron completamente a oscuras sobre en qué se estaba gastando el dinero Alemania. Fue un apagón totalmente intencionado y calculado para esconder su rearme masivo. Pero claro, de vez en cuando dejaban caer alguna cifra oficial muy bien seleccionada para despistar a la prensa internacional. Por ejemplo, en 1938, un banco estatal suelta esta burrada de número, 7.000 millones de Reichsmarks. ¿Y cuál era el concepto? Construcción pública. Así que todo el mundo fuera de Alemania pensó, vale, se lo están gastando en sus famosas autopistas, en colegios, en puentes, en fin, pura infraestructura civil inofensiva o unos simples cuarteles. Spoiler, era una manipulación estadística absolutamente monumental. Y aquí es donde los nuevos hallazgos rompen con todo lo que sabíamos. El investigador Jonas Serner se puso a bucear en los archivos internos secretos de aquella oficina de estadística y descubrió la contabilidad real. Resulta que esos famosos 7.000 millones no eran un simple bloque de ladrillos y asfalto. Internamente los estadísticos lo partían en dos. Solo 2.500 millones iban a construcción real. El pedazo gigante del pastel, los otros 4.500 millones, iba a parar a un cajón desastre súper ambiguo etiquetado como equipamiento público. Lo que os va a dejar de piedra es dónde acabó realmente todo ese dinero del equipamiento. Porque claro, uno escucha equipamiento público y piensa en mesas de oficina, farolas o camas de hospital, ¿verdad? Pues ni de broma. Los archivos destapan una realidad paralela. De esos 4.500 millones, la salvajada de 3.900 millones se destinó en secreto y en exclusiva a comprar armamento militar pesado. Estaban metiendo los tanques, los aviones de combate y la artillería en los libros de cuentas como si fueran inversión de capital público normal y corriente. Una auténtica locura. Pero ojo, que el engaño no venía solo de las altas esferas del gobierno, estaba metido hasta la cocina en todo el sector industrial. Fijaos en estos datos del censo industrial de 1936. Escondieron las ventas masivas al ejército poniéndoles descaradamente etiquetas civiles. 250 millones en armas, sin problema, le ponemos maquinaria general y arreglado. Otros 275 millones, automoción. Y 610 millones camuflados como motores de aviación comercial. Compraban maquinaria de guerra y la apuntaban como si fueran tractores. En total, el Estado ocultó casi 2.400 millones a plena vista, un maquillaje contable de Oscar. Con estos datos ya desencriptados y puestos sobre la mesa, podemos ver el verdadero plan estratégico y tumba por completo el mito de la guerra rápida.
Si repasamos los años previos a la guerra, pasa algo súper curioso. Entre 1935 y el 37, la compra directa de armas terminadas en realidad se estanca. No estaban fabricando fusiles a lo loco. Sin embargo, justo un par de años antes de que estallara todo, entre el 38 y el 39, hay una explosión brutal. Pero no en armas, sino en inversiones para construir inmensas fábricas. En lugar de comprar el cañón hoy, estaban montando toda la infraestructura gigante para poder fabricar armas sin parar durante años. Y estos datos resumen perfectamente toda esta estrategia. Volvamos al indicador de ese armamento en amplitud del que hablábamos al principio. Si comparamos lo que gastaban en comprar armas listas para usar con lo que invertían en levantar fábricas, mirad el bajón. Pasan de un índice de 12 puntos en el 36 a apenas 5 en el 38. Esta caída en picado es la prueba del algodón. Nos dice, clarísimamente, que no les importaba tanto armar a los soldados para pasado mañana. Su gran apuesta era el largo plazo. Crear una maquinaria bélica que no se agotara. Se estaban preparando, sin lugar a dudas, para una guerra muy, muy larga. Claro, meter absolutamente todo el dinero del país en este monstruo militar oculto tuvo unas consecuencias tremendas para el día a día en Alemania. Este rearme en profundidad descolocó por completo hacia dónde iba el capital. Básicamente, la industria de la guerra y la expansión de sus fábricas se tragaron la inversión nacional, asfixiando por completo a los sectores civiles. No era el típico boom económico impulsado porque la gente normal comprara más cosas. ¿Qué va? Todo ese crecimiento de la década de los 30 estaba monopolizado y engullido por el Estado para alimentar a la bestia. Y como en todo y en esta economía en la sombra, hubo unos ganadores muy claros y unos grandes perdedores, lo que demuestra que esto no fue ningún accidente. ¿Quiénes ganaron? Pues obvio, la industria de las armas, los proyectos para ser autosuficientes y sectores clave como la agricultura y el transporte pesado. A estos les llovía el dinero. Pero si miramos la otra cara de la moneda, la construcción de viviendas, la sanidad, el comercio de a pie, esos se hundieron por completo. Fue un plan totalmente milimétrico. El régimen estaba sacrificando el bienestar de los ciudadanos de forma consciente para sostener un pulso bélico colosal. Entonces, si nos quedamos con una idea clave de todo este análisis, es precisamente esta. Jonas Scherner da en el clavo con esta conclusión que dinamita la vieja teoría. El régimen alemán nunca, repito, nunca planeó quedarse en campañas cortitas y fáciles. Los propios registros internos demuestran que estaban montando una economía de guerra a largo plazo, totalmente sostenible, pensada para aguantar un conflicto duradero. Les dio igual el coste para la población. Su único objetivo era apuntalar un gigante industrial invencible. Desenterrar todos estos secretos contables nos vuela un poco la cabeza y nos obliga a pensar más allá. Porque, vamos a ver, si resulta que la economía alemana sí estaba preparada desde el minuto 1 para una guerra larga y de desgaste, totalmente en contra de lo que llevamos 50 años creyendo, entonces, ¿por qué acabaron colapsando frente a los aliados? Esto abre unas preguntas buenísimas sobre cuáles fueron sus verdaderas debilidades estratégicas. Es alucinante cómo encontrar unos simples papeles empolvados en un archivo puede obligarnos a reescribir libros enteros de historia. Un debate fascinante que seguro os deja con ganas de seguir investigando. Nos vemos en el próximo análisis.